Capítulo 5. Oraciones con altos dividendos. No pasó mucho tiempo después de la experiencia de Hudson, Ohio, cuando una frase de la página 495 del Deseado de todas las gentes me llamó especialmente la atención: la ciencia de la salvación no se puede explicar, pero se puede conocer por experiencia. El pasaje se me quedó grabado en la mente. Mientras meditaba sobre el tema, leía la Biblia y oraba al respecto, pidiendo al Espíritu Santo de Dios que me diera ideas sobre el tema. Dios respondió mis oraciones, y en el lapso de 2 años su Espíritu me condujo a varias experiencias que me brindaron las ideas por las que había orado. Entonces se hizo muy claro que las oraciones rociadas con la sangre de Cristo eran una cuña de entrada que podía abrir de par en par las enormes puertas de la ciudadela de Satanás. Ellas traen el poderoso poder del Espíritu Santo, que es el único que puede inmovilizar las fuerzas de las tinieblas, liberar a los cautivos espirituales, y conducirlos a la libertad en Cristo. Permítanme explicarlo. Durante muchos años había meditado sobre la experiencia del apóstol Pablo. Me asombró que Jesús se le hubiera aparecido al hombre que iba camino a Damasco para señalarle que su celo religioso estaba mal encaminado. Piensen en ello, el Señor de Gloria hablando con un hombre que arrojaba a los creyentes a la cárcel, que había contribuido a que muchos fueran ejecutados, e incluso que se complacía en tratar de obligar a algunos de ellos a blasfemar. Hechos 26, 10,11. Las preguntas seguían rondando mi mente. ¿Por qué Dios seguiría semejante proceder con Saulo de Tarso? ¿Estaba él mostrando favoritismo hacia Saulo al trabajar por su salvación de una manera diferente a la que estaba dispuesto a hacer para salvar a otros hombres y llevarlos a su reino eterno? Entonces, un día, mientras estaba sentado en mi auto esperando en una larga fila frente a un lavadero de autos, una respuesta llegó alta y clara. Tenía mi Biblia abierta, leyendo un Timoteo 2, exhorto, ante todo, a que se hagan ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al instante, un párrafo encontrado en el tomo 7 de los testimonios que había memorizado hacía mucho tiempo, vino a mi mente con una comprensión completamente nueva. No entendemos como deberíamos el gran conflicto entre agencias invisibles, la controversia entre ángeles leales y desleales. Por cada hombre luchan los ángeles buenos y malos. Este no es un conflicto imaginario. No imita las batallas en las que estamos involucrados. Tenemos que enfrentarnos a los adversarios más poderosos, y depende de nosotros determinar quién ganará. Debemos encontrar nuestra fuerza allí donde los primeros discípulos encontraron la suya. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y súplica, página 213. Hasta ese momento había entendido que las palabras, y nos corresponde a nosotros decidir quién ganará, se referían estrictamente a la propia experiencia personal, pero ahora veo que esas palabras también se refieren a las experiencias de los demás. Comencé a ver la gran importancia que Pablo le daba al poder de la oración intercesora en la salvación de los impíos. Un par de días antes había leído para mis devociones matinales el capítulo 19 del libro de Hechos, y el comentario de Ellen White sobre el titulado, Efeso, en los Hechos de los Apóstoles. Vi cómo Pablo se encontraba con una docena de jóvenes creyentes en la ciudad de Efeso, la capital de una importante provincia del Imperio Romano. Efeso no solo era la más magnífica, sino también la más corrupta de las ciudades de Asia. Los Hechos de los Apóstoles, p. página 286. La historia secular establece a Efeso como uno de los grandes centros ocultistas del antiguo Imperio Romano. Pablo debió haber orado seriamente, y el poder del Espíritu de Dios obró milagros especiales por las manos de Pablo. Hechos 7 y 11. Y el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Versículo 1-7. El poder de Satanás sobre el pueblo se hizo añicos, y entonces los psíquicos, astrólogos, adivinos y adoradores de espíritus se convirtieron a Cristo Jesús. Trajeron sus libros de ocultismo y los quemaron delante de todos los hombres, y contaron su precio, y hallaron 50,000 piezas de plata. Versículo 19. Comenzó a formarse en mi mente una imagen definida acerca de las exhortaciones de Pablo a Timoteo, quien en ese momento era pastor de la iglesia en Efeso, trabajando para convertir a los efesios sólidamente establecidos en una cultura pagana.
Llegué a la conclusión de que las conversiones al cristianismo debían realizarse mediante la oración y la súplica a Dios. Entonces vi y entendí claramente por qué Jesús había obrado de la forma en que lo hizo para llamar a Saulo de Tarso al cristianismo. Alguien había estado orando por la conversión de Saulo. No había pasado un día sin que esa persona suplicara a Dios. Me imagino que quien fue recordó las palabras de Jesús: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Sin duda, la persona estaba obsesionada por una profunda convicción de que las oraciones rociadas con la preciosa sangre de Cristo permitirían que el brazo del Todopoderoso se moviera de maneras especiales para la conversión de Saulo al cristianismo. Si bien estoy seguro de que la mayoría de los creyentes mencionaron a Saúl en sus oraciones, fue que, de alguna manera, Dios evitaría que los persiguiera. Por otro lado, esta persona especial estaba orando con un objetivo en mente: la conversión de Saulo. Y un día, un vecino llamó a su puerta y le dijo: déjame entrar. Tengo una gran noticia que contarte. Es casi increíble, pero Saulo de Tarso se ha hecho cristiano. Y después de contados los detalles, esa persona probablemente no pareció sorprendida y pudo haber dicho: supe todo el tiempo que tarde o temprano el Señor de la Gloria iba a salvar a Saúl de sí mismo. Llevo bastante tiempo orando por su conversión. ¿Qué respuesta a la oración? Dios, después de haber escuchado esas oraciones durante algún tiempo, vio que solo podía responderlas de una manera: tendría que hablar personalmente con Saúl, manifestando su majestad divina. Los milagros vienen. Creo que pronto se realizarán poderosos milagros de redención mediante el poder de la oración intercesora, a medida que el Espíritu Santo guíe a un gran número del pueblo de Dios a un ministerio de oración por los no salvos. Ellen White declaró hace 100 años que, antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de piedad primitiva como no se ha presenciado desde los tiempos apostólicos. El conflicto de los siglos, página 464. Entiendo que su declaración significa que el pueblo de Dios volverá a lo básico. Tomarán en serio el consejo de Pablo a Timoteo, y lo pondrán en práctica diariamente. Exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En otras palabras, las súplicas perseverantes a Dios en fe por los no salvos, los impíos, ascenderán al propiciatorio diariamente. La gente clamará al Padre de infinita piedad, para que Él apropie los méritos de la sangre de Cristo derramada en el Calvario por los pecadores, a las personas por las que oran. Veremos entonces milagros de redención a medida que el Espíritu de Dios transforma a las personas. He visto la sangre de Cristo obrar maravillas en la vida de las personas. De hecho, he sentido ese poder obrar en mí mismo. La ciencia de la salvación no se puede explicar, pero se puede conocer por experiencia. No entendemos cómo funciona la redención a través de la sangre derramada de Cristo, pero podemos presenciarla en acción. Permítanme ilustrarlo recordando por unos momentos mi conversión del espiritismo. Casi me hace temblar cuando pienso en lo cerca que estuve de perder la vida eterna. Si no hubiera sido por Cyril y Cynthia Gross intercediendo por mí, alegando los méritos de la sangre de Cristo para expiar mis pecados, creyendo que el Espíritu Santo podía vencer a las fuerzas del mal y traer liberación, no estaría regocijándome hoy en la esperanza de la vida eterna. Allí estaba yo, un hombre que conversaba con espíritus demoníacos. Los pensamientos sobre Dios eran lo último que tenía en mente. Pero le había prometido a mi jefe judío que averiguaría por qué Cyril Grosse, siendo cristiano, observaba el sábado, el séptimo día. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que los Grosse eran personas de oración, que oraban por un individuo impío con la firme creencia de que el Espíritu Santo podía obrar mi salvación. Desde el principio les dije que no tenía ningún interés en la religión, siendo un ateo empedernido. Todo lo que quería era que me mostraran en la Biblia en que basaban su observancia cristiana del séptimo día sábado. Y por cierto, dije, tiene la Biblia mucho que decir sobre el mundo sobrenatural de los espíritus. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios se movió en mi mente con poder. Después de 5 días de estudiar la Biblia 4 horas por noche, tomé una decisión por Cristo, observé el sábado bíblico al día siguiente,
y luego le conté a la pareja sobre mi afiliación con la adoración espiritual. Dijeron que algo en mí los había perturbado. Unos días después, los espíritus intentaron destruirlos con un incendio repentino que convirtió instantáneamente su sala de estar en un infierno. Atrapada detrás de una pared de llamas, el único escape de Cynthia fue una ventana que daba a un desnivel de 3 pisos. Cyril corrió a buscar una manta para arrojársela, mientras su hermano llamaba a los bomberos. Cuando su marido regresó segundos después, Cynthia estaba en la puerta. Una voz potente le había ordenado que saltara a través del fuego. Las puntas de su cabello estaban chamuscadas, sus pestañas estaban quemadas, y sin embargo las llamas no habían tocado ninguna parte de su cuerpo ni de su ropa. Después de que los bomberos apagaran el fuego, descubrieron que el lugar donde Cynthia había estado parada había explotado con tanta fuerza que abrió un agujero en el techo. Todo en la habitación había ardido. Y en el dormitorio había ocurrido un fenómeno extraño. Una maleta con ropa había escapado de las llamas, pero algunas de las prendas que había dentro estaban reducidas a cenizas, mientras que el resto permanecía intacto. Los bomberos nunca habían visto nada parecido antes. Esa experiencia sirvió, al comienzo mismo de mi camino cristiano, para crear en mí una conciencia del poder de la oración intercesora. Había estado orando fervientemente por ellos después de que los demonios declararon que yo, junto con la joven pareja que me había dado estudios bíblicos, iríamos a la tumba prematuramente. Diariamente mis oraciones ascendían ahora a Dios por su amoroso cuidado sobre ellos. Cyril y Cynthia Grosse residen actualmente en California, donde durante muchos años han sido educadores en el sistema escolar de Los Ángeles. Ahora déjame volver a mi experiencia frente al túnel de lavado. Me impresionó profundamente la idea de que Dios me estaba llamando a hacer una obra que ni siquiera los ángeles del cielo podían hacer. Él quería que yo fuera un intercesor por los no salvos y los impíos que encontré en mi trabajo. Y sabía exactamente dónde encontrar el poder para ayudar a tales personas en oración y súplica a Dios, quien espera nuestras peticiones de ayuda para que luego Él tenga el derecho legal ante los ojos de los habitantes del universo de moverse con poder hacia el dominio de Satanás y rescatar a sus cautivos. Necesito aclarar la expresión, los no salvos y los impíos. A menudo son individuos muy inteligentes, refinados y cultos, que tienen éxito en el mundo de los negocios. Son ciudadanos respetuosos de las leyes, vistos con gran admiración y respeto. Pero cuando se trata de su bienestar espiritual, les falta todo. Además, encontrarás a muchas personas adineradas que, con su lenguaje soez, revelan que son verdaderamente impías y que tienen un estilo de vida que no les importa cambiar. En ambos grupos, muchos, aunque tienen una buena situación económica, llevan cargas pesadas. Algunos incluso siembran angustia y miseria en las vidas de los demás, porque las perplejidades de sus propias vidas los presionan a ser mezquinos y crueles. En el otoño de 1968, mi empresa me asignó la tarea de trabajar en el directorio telefónico de Buffalo, Nueva York, y lo hice durante varios años. Esa vasta área de mercado me puso en contacto con personas importantes e influyentes, incluidos presidentes de grandes corporaciones. Llegué a conocerlos bien, gracias a las muchas veces que me reuní con ellos cada año para reestructurar sus grandes programas de publicidad en el directorio telefónico. Aquí es donde vi al Espíritu Santo de Dios obrar de maneras maravillosas. Pero antes de contar algunas de mis experiencias de oración, creo que es importante considerar el estado de ánimo que motivó a Jesús cuando oró por los seres humanos. Elena de White ha revelado el elemento todopoderoso que impulsó a Cristo a ir al Calvario, el amor a Dios, el celo por su gloria, y el amor por la humanidad caída, trajeron a Jesús a la tierra para sufrir y morir. Este era el poder controlador en su vida. Él nos pide que adoptemos este principio, el deseado de todas las gentes, página 330. Al leer la Biblia y los escritos de Elena de White a lo largo de los años, he observado que nuestro Señor trató constantemente de impresionar las mentes de sus discípulos con su divino amor compasivo por los mortales caídos. Pasó mucho tiempo en oración, dándoles un ejemplo a seguir para que ellos también pudieran convertirse en poderosos intercesores por los demás. Cuando ascendió al cielo, no tuvo miedo de que sus discípulos le fallaran mientras trabajaban por la salvación de otros. Les enviaría a aquel que les enseñaría a vivir de tal manera que no fallaran a su Redentor.
He encontrado 9 factores esenciales para una vida cristiana victoriosa y exitosa. Cuando los poseemos por medio del Espíritu Santo, podemos pedirle a Dios que las mismas bendiciones coronen las vidas de aquellos por quienes oramos. Analicemos esos factores detenidamente. Factor 1. Elena de White revela que este factor constituye el fundamento mismo del gobierno de Dios, el conflicto de los siglos, página 493. De hecho, el amor compasivo divino fluye directamente del corazón de Dios. Es un amor por los demás que no conoce límites. Mientras que el amor humano está envuelto en egoísmo y produce resultados que, en el mejor de los casos, son inestables y de corta duración, el amor compasivo divino es una fuerza que nunca falla. Encuentro gran consuelo en el hecho de que Él, Padre de infinita piedad, amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos tener hambre y sed de que Dios nos imparta esa fuerza divina. Al hablar acerca del amor de Cristo y nuestra gran necesidad de Él, Elena de White observó que, la plenitud del carácter cristiano se logra cuando el impulso de ayudar y bendecir a otros brota constantemente de nuestro interior. Palabras de vida del Gran Maestro, página 384. Estoy firmemente convencido de que la razón por la que los hogares cristianos se están desintegrando como lo están haciendo hoy, devastando las vidas de hombres, mujeres y niños, es que nuestros corazones cristianos carecen de ese amor compasivo divino. Puede que no lo admitamos, pero los resultados hablan más fuerte que las palabras. Factor 2. El siguiente factor a menudo se malinterpreta debido a una poderosa falsificación. Ese elemento valioso es el gozo celestial. A lo largo de los siglos, Satanás ha engañado a los humanos haciéndoles creer que encontrarán gozo en complacerse a sí mismos y servirse a sí mismos. Y que puedan obtenerlo sin consideración hacia los demás. Pero ese estilo de vida solo conduce a la decepción y, a menudo, a una gran infelicidad. Por otro lado, encontraremos un gozo que nunca falla en Cristo. Los que permanecen en Jesús serán felices, alegres y gozosos en Dios. Testimonios, tomo 4, página 626. Romanos 15, 3 dice que Cristo no se agradó a sí mismo. Encontró gran alegría al bendecir la vida de los demás. No para sí mismo, sino para los demás, vivió, pensó y oró. Palabras de vida del Gran Maestro, página 139. Acerca de los primeros discípulos la Biblia declara, y los discípulos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 1 y 52. Creo que hoy necesitamos orar por el gozo celestial con gran intensidad y deseo. Solo entonces podremos trabajar para transmitir la misma bendición a los demás. Factor 3. Tanto los ricos como los pobres, los fuertes y los débiles, buscan la paz. Puesto que existen diversos grados de paz, a mí me gusta aspirar a la mejor, es decir, la paz celestial. Ese tipo de paz proporciona una relajación agradable al impartir un estado mental o espiritual, que nos libera de los temores inquietantes y perturbadores. Pensemos en Jesús, que durmió en una barca durante una tormenta, Marcos 4, 38-40, o en Pedro, que durmió profundamente durante la noche antes de su ejecución programada, Hechos 12, 6, Hechos de los Apóstoles, página 146. Hoy necesitamos esa misma libertad del temor. ¿Cómo puede una persona adquirir ese estado mental? Cuando el Consolador, el Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra, imparte paz celestial a alguien, libera completamente la mente de esa persona de cualquier temor que la haga sentir ansiosa o inquieta. Factor 4. Para apreciar este factor, hay que recordar el mundo cruel en el que vivimos. La angustia y las perplejidades se presentan de muchas formas, pero las más difíciles son las injusticias y la crueldad que nos infligen los demás. A veces equivale a un trato duro e incluso cruel por parte de personas que no tienen control de su lengua. El apóstol Santiago, en el capítulo 3 de su epístola, compara la lengua humana con un pequeño fuego que se transforma en un infierno que causa grandes daños. Para sobrevivir a tales experiencias es necesario recibir una ayuda especial en forma de paciencia, otro atributo divino de nuestro Redentor.
Cuando Dios se encontró con Moisés en el monte Sinaí, se declaró: el Señor Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Si buscamos diariamente un nuevo bautismo de esta gracia celestial, seremos capaces de soportar las deficiencias de los demás, y orar sinceramente por una bendición divina también para sus vidas. Entonces, como el apóstol Pablo, podremos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 y 13. Factor 5. Tenemos aquí un elemento de gran valor para quienes se dedican al campo de la comunicación. Ya sea en el mundo de los negocios o al trabajar directamente con personas que necesitan ayuda, un activo muy valioso es la gentileza. Elena de White nos recuerda que incluso Dios queda impresionado por ello y lo mira con admiración. La verdadera mansedumbre es una joya de gran valor ante los ojos de Dios. Testimonios, tomo 3, página 536. Jesús lo ilustró maravillosamente durante su ministerio en la tierra, y siempre lo acompañó con el elemento de tacto. El diccionario Webster define el tacto como esa percepción delicada de lo que es correcto decir o hacer sin ofender. Ellen White habló del tacto y la gentileza divinos. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 400. Estaba trabajando en la guía telefónica de Buffalo, Nueva York, por tercer año, y el sondeo había comenzado apenas unos días antes. Una mañana, mi director de ventas me dijo que fuera a su oficina antes de salir a atender mis llamadas. Naturalmente, me pregunté qué era tan importante como para que no quisiera hablar de ello en mi escritorio. Cuando entré en su oficina me pidió que cerrara la puerta, y luego llamó a la recepcionista para decirle que no atendería ninguna llamada hasta que le avisara. Se me hundió el corazón en el pecho, porque sabía que cada vez que hacía eso, significaba problemas. Pero recuperé la compostura cuando dijo que le gustaría que le hiciera un favor. La conversación fue más o menos así. Entendido, tengo aquí los expedientes de una cuenta grande que necesita cuidados muy especiales, y que debería ser manejada por alguien que tenga tacto, y al mismo tiempo la paciencia de un ángel, o cercana a él. Este ticket suma varios cientos de dólares en facturación mensual. Mientras los gerentes estábamos configurando las asignaciones para ustedes, esta cuenta recibió mucha discusión sobre quién era el más adecuado para manejarla. Necesitamos a alguien con la delicadeza, el tacto y la experiencia para causar una impresión favorable al cliente. Roger, creo que eres el hombre adecuado para el trabajo. ¿Qué pasa con la persona que lo tuvo el año pasado? No podemos dejar que se encargue de ello de nuevo, ya que ha tenido que afrontar momentos muy difíciles. La cuenta se cerró 10 días antes de que el libro fuera enviado a la imprenta, con una pérdida de casi $200 al mes en facturación. Nuestro hombre dice que el presidente de la empresa es el más difícil de tratar. No quiere concertar una cita para revisar su programa de publicidad en las páginas amarillas. En lugar de eso, le dijo al representante que lo visitara 2 o 3 veces por semana, hasta que lo encontrara con algo de tiempo libre. El tipo afirma que fue allí más de 50 veces en 6 meses. Mientras evaluaba la situación, me sentí extremadamente reacio a aceptar el desafío, luego oré en silencio: Jesús, ¿qué debo hacer? Al instante me vino a la mente una cita: cuando en la fe nos apoderemos de su fuerza, Él cambiará maravillosamente, el panorama más desesperado y desalentador. Esto lo hará para gloria de su nombre. Testimonios, tomo 8, página 12. Entonces supe que el Señor estaría conmigo. Sentí que podría convertirse en una ocasión para que todos los gerentes y toda la fuerza de ventas vieran que el Señor Dios que dijo: acordaos del día de reposo para santificarlo, si cuida de su pueblo. Mi jefe me recordó algunas llamadas de negocios difíciles que había hecho conmigo como observador en el pasado, y lo impresionado que había estado por la forma en que las había manejado. Entendido, soy consciente de que te acompaña un gran poder, y me gustaría que la gente de aquí fuera consciente de ello también. ¿Aceptarás el desafío y me harás sentir orgulloso de ti? Veo que se necesita un milagro de Dios para que esta empresa tenga éxito, pero confiando en su poder, creo que todo saldrá bien. Acepto el encargo. En 10 días había cerrado la cuenta y aumentado la facturación sustancialmente.
Después de orar para que el Señor me diera tacto y gentileza divinos, llamé por teléfono para concertar una cita de 5 minutos con el hombre, solo para presentarme, y la conseguí en el acto. El primer contacto positivo me llevó a otra entrevista unos días después, en la que le mostré algunos anuncios que había preparado. En esa llamada, se mostró satisfecho con el trabajo que había hecho. Para mi gran sorpresa, me preguntó si estaría dispuesto a verlo en su oficina a las 7 de la mañana para que pudiéramos hablar sobre algunos de sus otros negocios y publicidad adicional. El lugar estaría tranquilo para él hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Acepté. Durante esa entrevista, mientras yo preparaba los anuncios, me habló del terrible problema que él y su esposa estaban teniendo con su único hijo. El joven había sido la alegría de sus vidas hasta que se volvió adicto a las drogas y tuvo problemas con la ley. No podían soportar que los deshonraran de esa manera. Añadió que la experiencia de alguna manera le había hecho volverse cruel con los demás, algo que no podía cambiar. Mientras conversábamos, le prometí tenerlos en mis oraciones diarias, lo cual él me agradeció. Aproximadamente un mes después me llamó para que incluyera una nueva línea de productos en sus anuncios. Durante la conversación, me dijo que las cosas estaban mejorando en casa y que siguiera orando por ellos. Le expliqué que tendría que firmar nuevas hojas de copia para autorizar los cambios en sus anuncios, así que fijamos una cita para 2 días después. Mientras reorganizaba sus anuncios, me habló de algunos cambios interesantes que habían tenido lugar en relación con su hijo. El niño había decidido cambiar su estilo de vida y había buscado la ayuda de sus padres. La esposa del hombre ya no necesitaba medicamentos potentes para ayudar a sus nervios. Ahora podía dormir noches enteras, y la sensación de llevar el mundo sobre sus hombros lo había abandonado. Luego dijo algo que me emocionó. Mi esposa y yo creemos que vuestra oración por nosotros ha traído grandes bendiciones a nuestras vidas. Le dije que cuando saliste de mi oficina una poderosa presencia de paz y alegría permaneció conmigo todo el día. Factor 6. Nuevamente encontramos un atributo de Dios, uno que podría frustrarnos al principio ya que la Biblia dice claramente que no lo tenemos. Es el elemento de la bondad. El profeta Jeremías escribió que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. Los antiguos hebreos le fallaron miserablemente a Dios por su falta de bondad. Su vida no consagrada los llevó a la ruina. El profeta Ezequiel describió la situación de esta manera. Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Y yo los esparcí entre las naciones, y fueron dispersados por los países. Y cuando entraron en el paganismo, allá fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndoles, estos son el pueblo de Jehová. Pero tuve compasión de mi santo nombre. Di, pues, a la casa de Israel, así dice Jehová Dios, no hago esto por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre. Santificaré mi gran nombre, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. También os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y os haré andar en mis estatutos, y guardaréis mis juicios y los pondréis por obra. Ezequiel 36, 17-27. Es un gran estímulo saber que el Señor está más que ansioso de brindarnos su bondad y permitirnos experimentar una vida cristiana exitosa y victoriosa, a través de la morada de su Espíritu Santo en nosotros, si tan solo nos tomamos el tiempo para pedirlo diariamente. Factor 7. Este factor es tan vital para la experiencia cristiana que sin él no se producirá crecimiento espiritual. De hecho, la Biblia nos dice que sin ella uno no puede agradar a Dios. El factor más importante es una fe viva. Sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios es necesario creer que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Una fe viva aumenta nuestra fuerza espiritual, permitiéndonos desarrollar una confianza inquebrantable en nuestro Padre Celestial y en el poder de su Espíritu Santo. La señora Witt ha explicado ante el pueblo de Dios cómo podemos obtenerlo. La fe es inspirada por el Espíritu Santo y florecerá solo cuando se la acaricia. El conflicto de los siglos, página 527. Cuando una persona ora por ello,
lo mejor es que busque el grado más alto de fe disponible. Esa es la fe bíblica genuina. Impartirá una gran fe en Dios, una gran confianza en Él y, sobre todo, una lealtad a Él que será inquebrantable. El tipo de fe que leemos en el capítulo 11 de Hebreos. Factor 8. En un mundo que promueve la autoestima y la exaltación propia por todos lados, el pueblo de Dios necesita como nunca un precioso rasgo celestial que adorne el carácter de Cristo. Ese factor valioso es la mansedumbre de Cristo. Ser humilde, sencillo, y sumiso a la voluntad de Dios es de gran valor a los ojos de Dios. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Factor 9. Hace unos 100 años, por inspiración divina, se le dijo a la señora White que al final de la historia de la Tierra, la inmoralidad abundaría por todas partes, y el libertinaje sería el pecado especial de la época. Jesús declaró que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Leemos en Génesis 6, 5 que, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo podemos esperar vivir una vida cristiana victoriosa y exitosa cuando nos encontramos rodeados por el mal? Solamente siguiendo el camino de Jesús. Cristo vino a este mundo para mostrar que, al recibir poder de lo alto, el hombre puede vivir una vida inmaculada. El ministerio de curación, página 25. En otras palabras, una vida inmaculada o sin mancha. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación, el deseado de todas las gentes, página 123. ¿Cuál es ese poder especial que tanto necesitamos? Es el dominio propio impartido por el Espíritu de Dios. Un viejo diccionario mío de principios del siglo XX define el autocontrol como la capacidad de controlar o regular, restringir y gobernarse a uno mismo en todos los aspectos de la vida. Podemos poseer pureza de pensamiento, pureza de corazón, y pureza de vida, incluso en esta época, si controlamos nuestros pensamientos con el poder del Espíritu de Dios que bendice nuestra mente. Romanos 12 y 21 nos dice que debemos vencer el mal con el bien. Mantener la mente ocupada con pensamientos que eleven y ennoblezcan nuestro carácter es la fórmula del éxito en este caso. He descubierto por experiencia que una excelente manera de lograrlo es trabajar en la memorización de la Santa Palabra de Dios. Sin embargo, no soy la primera persona que lo ha descubierto. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, dijo el salmista. El no controlar los propios pensamientos puede ser desastroso. Al escribir acerca de Sansón, Elena de White dijo, físicamente, Sansón era el hombre más fuerte de la tierra, pero en cuanto a dominio propio, integridad y firmeza, era uno de los hombres más débiles. Patriarcas y Profetas, páginas 5, 6 y 7. Y en la página siguiente, nos dice que la verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de los sentimientos que controla. La palabra de Dios dice del hombre, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el Proverbios 23, 7. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿O quién estará en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro, Salmo 24, 3-4. Encuentro gran aliento en estas palabras. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas hacia el mal, y para imprimir su propio carácter en su iglesia, el deseado de todas las gentes, página 671. Victoria a través de Cristo, qué experiencia tan majestuosa. Las oraciones que producirán grandes dividendos para el reino de Dios son nuestras para que las experimentemos y disfrutemos ahora.